Ay, shalom, hermanos y hermanas. Quiero empezar diciendo todo honor y toda gloria a Yahweh, Bahasham, Yahweh Bahasham, Hara, Wahakadas. Yahweh es el nombre del Padre Todopoderoso, significa Él es o Él existe. Yahweh es el nombre de nuestro Salvador. Wahakadas es el Espíritu Santo. También quiero decir doble honores a los apóstoles, maestros, ancianos y discípulos de GMS, gran piedra de molino donde vengo aprendiendo esta verdad. Hermanos, voy aquí a entrar en el tema de hoy, y el tema de hoy es el tabernáculo de Dios, de Yahweh Bahashem Yahushai, que es el nombre de nuestro poder, de nuestro Dios, es con los hombres, ¿sí? Y vamos a entrar aquí a Apocalipsis 21 y 3 y vamos a leer el versículo. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Yahweh con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, cuando nosotros vamos aquí, ¿sí? Porque principalmente las falsas doctrinas y personas dicen sí, pero cuando habla de la palabra que el tabernáculo de Dios está con los hombres, se refiere a la humanidad, ya sea hombre y mujer, ¿sí? Entonces estaba haciendo una conversación, antes de entrar a la palabra, estaba haciendo una conversación aquí con la inteligencia artificial, solo para poner palabras de las que cualquiera persona que no esté instruida puede decir, ¿sí? Sí, y hago esa pregunta: el tabernáculo de Dios con los hombres es con los hombres, dice. Ese versículo bíblico muy significativo se encuentra en el libro de Apocalipsis 21 y 3. Y oí una gran voz desde el trono que decía: he aquí el tabernáculo de Yahweh con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este versículo habla de la futura morada de Dios con la humanidad, donde Él mismo estará presente con ellos y será su Dios. Es una promesa de restauración y comunión entre Dios y la humanidad. En este sentido, el tabernáculo de Dios se refiere a la presencia de Dios entre los hombres, y no solo un lugar físico, es una imagen a la intimidad y la comunión que Dios desea tener con su pueblo. Pregunto yo y le digo: pero habla de hombres, no a mujeres. Entiendo tu punto, sin embargo es importante tener en cuenta que en la época en que se escribió el Apocalipsis, el lenguaje y la cultura eran diferentes a los del día de hoy. Y para ir aclarando, eh, la escritura se refleja se lee desde Antiguo a Nuevo Testamento, sí, porque parafraseando, hay que buscar en los tesoros viejos y los tesoros nuevos, dice la escritura. Y todas las cosas se repiten, ¿sí? Creo que está en el libro de Eclesiastés, si no estoy equivocado, que dice que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿sí? Y que todas las cosas se repiten una y otra vez. Entonces, nosotros estamos viviendo las mismas cosas de antiguamente, las estamos viviendo el día de hoy, porque ya estos casos ya pasaron en el pasado. Entonces no hay nada viejo bajo el sol. Entonces vamos a seguir leyendo, dice. En el griego original, el versículo Apocalipsis 21:3 utiliza la palabra antropoi, que se refiere a la humanidad en general y no específicamente a los hombres. La palabra antropoi es un término genérico que incluye tanto a hombres como a mujeres, ¿sí? Y esto es totalmente incorrecto, ¿sí? Ahora, él está citando un estrón, ¿no? Y vamos a buscar el estrón acá en la escritura. Dice, vamos a entrar aquí a la palabra hombres para ver si está hablando de la humanidad o solamente directamente a los varones, a los hombres. Dice, de G435, el Strong 435, dice, y la palabra rostro de G3700 con cara de hombre, es decir, un ser humano, cierto hombre, un ser humano ya sea hombre o mujer, ¿sí? Y aquí hay un error. Vamos a la inteligencia artificial otra vez y preguntamos
de G435, el Strong, yo aquí pregunté el Strong 435 y mire lo que me dice. Según el diccionario Strong, el número G435 corresponde a la palabra griega aner, que se traduce como hombre o varón. ¿Sí? Dice, en este sentido, cuando se utiliza la palabra aner en el texto griego, el Apocalipsis 21:3 se refiere específicamente a los hombres o varones en lugar de utilizar un término más genérico como antropoi, que se refiere a la humanidad en general. Entonces, el término antropoi no hace referencia directamente a lo que se está hablando aquí, ¿sí? Porque es un término genérico, ¿sí? Y el G, y pregunto por el otro Strong, y G444, dice según el diccionario Strong, el número 444, G444 corresponde a la palabra antropos, que se traduce como hombre, ser humano o persona, ¿sí? Antropos es un término genérico que se refiere a la humanidad en general sin distinción de género, puede incluir tanto hombres como mujeres, y ese es el que está direccionando acá directamente. Este Strong, el 444, ¿sí? Pero vamos a entrar directamente a la palabra, aquí al 435 de aquí, y nos va a abrir, que viene de la palabra aner, como nos dijo ahí en la inteligencia artificial. Dice, una palabra primaria, comparar con G444, ¿sí? Un hombre como individuo masculino, compañero, esposo, hombre, señor. Dice, de un macho, de un marido, de un prometido o futuro esposo, ¿sí? Y lo que se refiere aquí, esta palabra es de un hombre masculino, como dice aquí, ¿sí? La correcta interpretación. El tabernáculo de Dios es con los hombres, ¿sí? El Señor anduvo con 12 apóstoles. El Señor siempre le dio su palabra a los profetas, porque hay un orden, ¿no? Hay un orden. La cabeza de Yahweh Shai es Yahweh Padre. La cabeza del hombre es Yahweh Shai. La cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de los hijos, ¿sí? De los hijos menores es la madre, es la que enseña a sus hijos. Eso es un orden que hay. Un orden celestial del Señor. Entonces vamos aquí a entrar a Escrituras. Vamos al libro de Génesis. Génesis 3 y 16. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sí? Y vamos a la palabra enseñoreará. Dice, que viene del hebreo mashal. ¿Sí? Dice una raíz primitiva, gobernar. Tener dominio, gobernador, por el derecho de reinar. ¿Sí? Dice en punto 1, dice gobernar, tener dominio, reinar, gobernar, tener dominio, ¿sí? Entonces la palabra aquí es ejercer dominio, ¿sí? Entonces vamos a leer y vamos a poner la palabra ejercer dominio. Dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces vamos a cambiar esa palabra, dice él tendrá dominio sobre ti. ¿Sí? Entonces ese es el orden. Y antes de seguir, tengo por acá un falso profeta. Y voy a reproducir. De allí. Ahora no es lo mismo cuando la llama, porque es que está claro. Cuando Dios llama a la pastora, no al pastor, porque hay casos así, hay muchos, donde Dios llama a la mujer como la pastora de la iglesia, y el pastor, el esposo, es su ayuda el que está ahí.
No es lo mismo, ella tiene que tomar decisiones porque fue a ella que Dios la llamó a eso. No sé si me debe entender. En la iglesia, como la pastora espiritualmente, ella es la cabeza porque fue ella que Dios la llamó. Pero en la casa, él es la cabeza. Porque no hay... Escuchen esta aberración que dice este desaprobado, este hombre ciego, que en la congregación la mujer es la cabeza. Vea lo que habla este demonio, man. Vamos a entrar aquí al libro de Corintios. El primer libro de Corintios. Primer Corintios y 14. 14. (14:34) dice: vuestras mujeres callen, hagan silencio, ¿sí? Cierren el pico, ¿sí? Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les he permitido hablar, pero se les manda que estén sujetas como también la ley lo dice. Entonces ustedes no pueden decir que no, porque eso era antes, pero antes existía lo que era la ley literal, física, ejercida en nosotros, ¿sí? Y también la ley decía cállense. Y ahora como el Señor nos dio una gracia, ¿sí? Pero ustedes como ya he hecho videos sobre estos temas, no entienden qué es gracia. Creen que es hacer lo que les da la gana, y eso es incorrecto. Mujeres, cállense, ¿sí? Porque el Señor no les permite hablar a ustedes por encima de su cabeza, que es su hombre. Dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les he permitido hablar, pero se les manda a que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, que pregunten en su casa a sus maridos, porque es vergonzoso que las mujeres hablen en la iglesia, ¿sí? Y este hombre está diciendo que ella es la cabeza en la iglesia y que cuando llega a su casa el marido manda. ¿Y cómo hacer esa división este hombre entre la iglesia y su casa? ¿Sí? Si estamos aquí en esta misma tierra, en este mismo planeta, en esta misma tierra. Y aquí que tenemos que cumplir nosotros, ¿sí? No nos dividimos en ninguna parte. Somos una sola palabra si seguimos la palabra de Yahushua. Pero este hombre perdido habla incoherencias, porque él no habla de parte del Señor. Él trae espíritu de confusión aquí, y el Señor tendrá él tendrá su pago ante el Señor, ¿sí? Entonces vamos aquí a otro versículo. Aquí a preguntar. Dice 1 Timoteo 2:13, dice: 1 Timoteo 2:13 dice: las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Yahweh primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado, ¿sí? Y eso va directamente. ¿Por qué dan tanta vuelta para comprender la palabra del Señor? ¿Sí? Esto prácticamente es literal lo que se está hablando aquí, ¿sí? Es literal la comprensión. Entonces, hermanos, espero que hayan entendido. Todo honor, gloria y alabanza a Yahweh, Bashem, Yahushai, Bashem, Baja, Quadas, y doble honores a los apóstoles, maestros, ancianos y discípulos de GMS, Gran Piedra de Molino, donde aprendiste a verte. Shalom.